tenemos el placer y el honor de escuchar a nuestra amiga Berta Bensadón, que siempre es un privilegio tenerla entre nosotras. Bueno, el privilegio es siempre mío. Ya después de oír todo lo que hacéis, bueno, no hace falta que lo oiga, pero vamos, siempre es mío. Ya sabe Eva que, vamos, que Goné y todas sabéis que, bueno, queridas señoras y amigas de CEMI, ya sabéis que el privilegio realmente es mío. Y que siempre que me pidáis, ya sabéis que estoy encantada exactamente, de complaceros, porque complacéis a mucha gente, efectivamente. Entonces, bueno, lo que sí es que veo muchas caras que ya estuvieron en la primera presentación que hice aquí dentro del Club de Lectura de la Comunidad, por lo que espero que realmente nos resulte tedioso el volver a oírlo. Y bueno, y además quería comentaros también que esto es una presentación que no he cambiado realizar. Sí, así más cerca, sí. No pasa nada, pero el otro día me comí el micrófono. Vale, que de todas formas que vamos, que no he cambiado nada de esta presentación que hice en su momento dentro del marco del Club de Lectura, por lo que es una presentación muy literaria, porque se trata de un análisis del libro, de la novela autobiográfica de Amos Oz, Una historia de amor y oscuridad, que a mí me parece que es realmente esencial, de esencial lectura, y lo que sí que me complació mucho a mí es ver que muchas de las señoras y de las personas que asistieron a la presentación el otro día han empezado a leer el libro, así que espero que surta el mismo efecto. Bueno, y eso que efectivamente el libro son 600 páginas, pero merece la pena. Bueno, esta presentación que preparé y no he modificado después de conocer el fallecimiento de Amos Oz, me gustaría que sirviera de homenaje al gran autor que fue. También me gustaría dedicársela, como hice con la presentación inicial, a mi querido padre de bendita memoria, por quien retrasé la fecha inicial de presentación y a quien le debo mi pasión por la lectura. Que Dios lo tenga en gracia. De Amos Oz os contaré una pequeña anécdota, porque aquí tenemos a la madre de Carol, que me lo contó cuando supe que iba a hacer esta presentación. Ella es veterinaria y vive en Israel, y la llamaron para cuidar del gato de Amos Oz, porque no podía la persona de su clínica veterinaria, que normalmente atendía al gato de Amos Oz. Entonces Carol estaba emocionadísima, era festivo, pero dijo voy. Entonces nada, fue, y estaban él y su mujer, y él estaba ya muy debilitado por los tratamientos contra el cáncer que estaba haciendo, y la mujer le dijo que estaba muy cansado, que apenas alcanzaba, después de una sesión, alcanzaba de ir al cuarto, al salón y tal. Y entonces Carol estaba tan emocionada que le dijo a él que realmente había leído muchísimos libros suyos, que era un honor estar allá. Y bueno, entonces él fue, no dijo nada, se fue a su habitación y trajo un libro en español de él, se lo dedicó a Carol. Y nada, es un poquito para mostraros el tipo de persona que diré. De Amos Oz dice otro excelente escritor israelí, Aleph Bet Yoshua, que era valiente y un escritor maravilloso, uno de los grandes que ha estado aquí. El presidente Reuven Rivlin, en un pésame colectivo, declaró: una historia de amor y luz y ahora gran oscuridad. La tristeza cae ahora con la entrada del Shabbat. Un gigante literario, un esplendor de nuestros creadores, descansa en paz, querido Amos. Nos complaciste mucho. Netanyahu declaró al conocer su muerte: pese a que nuestras ideas eran diferentes en muchos temas, le aprecié profundamente por su contribución al idioma hebreo y a la renovada literatura hebrea, a través de la cual expresó con talento y emoción partes importantes de la historia de Israel. El autor. Amos Oz, nacido Amos Klausner el 4 de mayo de 1939 en Jerusalén, durante el mandato británico de Palestina, fue un escritor, novelista y periodista israelí, considerado como uno de los más importantes escritores contemporáneos en hebreo. Estudia literatura y filosofía entre 1960 y 1963 en la Universidad Hebrea de Jerusalén y publica ya por entonces sus primeros cuentos. Estudia también en la Universidad de Oxford.
Recibió, entre muchos otros, el Premio Israel de Literatura en 1998, el Goethe de Literatura en el 2005, precisamente por el libro del que vamos a hablar hoy, Una historia de amor y oscuridad, considerado como el mayor éxito de ventas en la historia de Israel. El Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 2007, el Premio Franz Kafka en el 2013, que cuenta entre sus galardonados a autores como Philip Roth, Harold Pinter o John Banville, además de ser durante varios años consecutivos candidato al Premio Nobel de Literatura. Fue miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Fue hasta su muerte profesor de literatura en la Universidad Ben Gurión de Beersheba, en el Negev. Luchó en la Guerra de los 6 días y en la Guerra de Yom Kippur. Muy involucrado en la realidad política israelí, fue uno de los fundadores del movimiento israelí Shalom Arshav, paz ahora. En el 2015 afirma que la supervivencia del Estado de Israel requiere de la creación de un Estado palestino independiente y que la coexistencia de ambos Estados es el camino hacia la paz en la región. Su obra. Autor prolífico, con más de 18 libros y 450 artículos y ensayos en su haber, sus obras han sido traducidas a más de 30 lenguas. Además de esta obra, que muchos han calificado como autobiografía novelada, pero que, como veremos hoy, es eso y mucho más que eso, ha escrito numerosas novelas. Quizás en otra parte, Mi querido Mijael, Hasta la muerte, Tocar el agua, tocar el viento, Un descanso verdadero, Las mujeres de Joel, La caja negra, Conocer a una mujer, Firma, No digas noche, Una pantera en el sótano, De repente en lo profundo del bosque, Versos de vida y muerte, Entre amigos y Judas, la más reciente, publicada en el 2014. Es autor asimismo de El mismo mar, un relato en verso, en el que mezcla prosa y poesía. También es autor de numerosos cuentos como La colina del mal consejo, La bicicleta de Sunji, en el género juvenil, Escenas de la vida rural, y de muchos ensayos que reflejan su ideología política y su militancia activa en la izquierda del espectro político israelí, entre los cuales destacan Bajo esta luz violenta, Las voces de Israel, Israel, Palestina y la paz, Toda nuestra esperanza, La apuesta del Líbano contra el fanatismo. La mayoría de su obra en español la publica la editorial Siruela, con magnífica traducción de Raquel García Lozano. ¿Cómo clasificar esta novela? Os advierto, son 7 páginas, ¿eh? Lo digo porque, sobre todo por las que ya lo han oído, me da un poquito de pena, espero que lo disfrutéis. Pero si han venido porque quieren oírte. Estaba tan interesante que volvimos. Qué bueno, muchas gracias. Imperdible. ¿Cómo clasificar esta novela? No es una autobiografía como muchos lo han querido definir y como el propio autor rebate y explica en una entrevista, por la sencilla razón de que no es él el protagonista de esta historia, sino sus padres. La obra parece surgir como un intento del autor de entender los motivos que llevaron a su madre a suicidarse cuando él tenía 12 años y probablemente de la necesidad de pasar página sobre un suceso al que no es capaz de asomarse hasta 50 años después. Pero es mucho más que esto, porque se conjugan en ella con maestría la historia con mayúscula y las diferentes historias individuales. La historia de los conocidos como años heroicos de la creación del Estado de Israel, simplemente configurada a ratos como un mosaico de historias diversas de un patio de vecinos. Un mundo donde, cito, los microbios eran una de nuestras peores pesadillas, como el antisemitismo. Nunca podrás ver con tus propios ojos a un antisemita o a un microbio, pero sabes perfectamente que te acechan por todas partes sin dejarse ver. El tono de la novela es, aunque este también es un libro de vidas destrozadas y de esperanzas frustradas, no es un libro únicamente trágico y triste, por eso no se hace difícil de leer. En él se entremezclan continuamente lo trágico y lo cómico, y permea constantemente la combinación de suave ironía y sobre todo de compasión con la que se observa a sí mismo de niño y adolescente y observa a sus personajes. La voz narrativa no es tampoco exclusivamente la del narrador-autor. Vemos cómo, durante casi 100 páginas, es su tía materna quien relata la infancia y la juventud que compartió con su hermana, la madre de Oz, y también en otro momento dado, como nos llega la narración a través del diario de una vecina cuyo hijo es asesinado por un francotirador durante el durísimo sitio de Jerusalén. Eso indica que realmente no es solo una autobiografía, porque además indica, yo creo, a mi juicio, la voluntad clara de no solo contar, es decir, la historia personal es una búsqueda de la historia personal, de los motivos pero el hecho de que esté dando la voz también a suceso, a la vecina, indica que quiere también que sea la historia de Israel la que aparezca en estas páginas. Punto de vista. Es principalmente, sin embargo, desde la mirada de ese niño excepcionalmente inteligente como nos asomamos a la narración.
Con él vivimos la alegría de la noche en las que las Naciones Unidas votan para permitir la creación del Estado de Israel. Las lágrimas recorren el rostro del padre cuando le dice a su hijo que ya nadie le dejará por ser judío. Con él vivimos los horrores de la guerra de 1948, el tremendo sitio de Jerusalén, el horror por ese niño y por la vecina, asesinados por francotiradores jordanos. Conocemos la dureza del barrio de Jerusalén en el que vive, una ciudad donde el padre no llega a encontrar un puesto como profesor de literatura comparada, porque hay más profesores universitarios en la ciudad que alumnos, en la que las breves llamadas semanales a Tel Aviv, como lo entiende Oz, solo mucho tiempo después, reflejan la incertidumbre constante de sus vidas, ya que, cito, que ellos no tenían la seguridad de volver a hablar otra vez, tal vez fuera la última, pues nadie sabía lo que podría suceder. Un pogromo, una masacre, un baño de sangre provocado por los árabes para exterminarnos, una guerra, una terrible tragedia. Oz es un hijo único entre adultos que continuamente se advierten entre sí que, cito, el niño escucha. Y el niño siempre escucha, al igual que el Oz escritor nunca dejará de escuchar, para callar o pasar a otro de los numerosos idiomas europeos que todos dominan y que a él no quieren enseñarle, para que a través de la lengua no vaya a sentir nunca la atracción que ellos aún sienten por esa Europa que no les correspondió el amor que sentían por ella, y para que no sepa de los horrores que está infligiendo a los judíos. O de ese tío David, de su mujer y del primo que tendría su edad y al que no llegara a conocer porque no emigra con su familia a tiempo. Una Europa en cuyos muros sus padres leían en ese entonces: judíos, marchad a Palestina, y en la que Oz lee ahora en sus numerosos viajes al extranjero: judíos, salid de Palestina. La novela no es lineal, sino que va y viene en el tiempo, rememorando a menudo hechos que ya nos contó, quizás para recrear así los mecanismos de vaivén de la memoria. Cubre 120 años de la historia de la familia del autor en Europa, la de su madre Fania y la de su padre Arié, y salta a la actualidad desde donde escribe, sentado frente al despacho que fue el de su padre, en su casa de Arad en el Negev. Cito: ahora en mi habitación de Arad, un día de finales de junio de 2001, intento reconstruir, o mejor dicho, adivinar, evocar, crear casi de la nada, como los disecadores del Museo de Ciencias Naturales, que hacen un dinosaurio completo partiendo de 2 o 3 huesos. El suicidio de su madre, cuando él tenía 12 años, es la terrible historia de oscuridad que subyace en la novela y que lo deja malherido, con el sentimiento de haber sido traicionado. Cito: el hecho de que solo a mí no hubiera podido amarme, el que mi madre huyera de mí, demostraba que a mí no había motivo para quererme, que no merecía ser querido, que había algo en mí, algo irremediablemente repugnante, algo tan terrible que hasta mi propia madre, una mujer delicada y sensible, una mujer capaz de dar amor hasta a un pájaro, no pudo seguir soportándome y se vio obligada al final a huir de mí tan lejos como pudo. 2 años después del suicidio de su madre, en el piso de Tel Aviv de la tía de Oz, a quien su madre había ido a visitar por sobredosis de la medicación antidepresiva que tomaba, la noche entre el 5 y 6 de enero de 1952, pastillas que toma y que él, de haber estado allí, le habría impedido tomar. Suena desgarrador y ya no despertó. Después de aquello, el autor dejará todo eso atrás y se mudará a vivir a un kibutz, todo lo alejado del claustrofóbico mundo intelectual de sus padres inmigrantes. Dejará su apellido de la diáspora, Klausner, y adoptará allí el de Oz, que significa en hebreo fuerza y arrojo, y que, como comentará más tarde, en una de las numerosas entrevistas que dio a lo largo de su vida, era de lo que más carecía él en ese momento. Una historia de amor y oscuridad está escrita desde el amor y la empatía, superados ya la rabia y el terrible dolor por el suicidio de su madre 5 décadas después, cuando el autor podría ser el padre de sus padres, intentando entender lo sucedido y ofreciéndonos de paso ese magnífico fresco dickensiano de historia judía y de personajes que describe con enorme compasión. Oz recrea en la novela con los tintes agridulces de la nostalgia, la Jerusalén de antes del 48, en la que crece como el único hijo de 2 inmigrantes, buenas personas y padres entregados, pero infelizmente casados. Es también la historia del recorrido del niño desde la oscuridad hasta la luz, que se inicia con su nacimiento en el Jerusalén del mandato británico y finaliza después de numerosos vaivenes en el tiempo con la recreación minuciosa, esforzadamente aséptica y casi policial de los últimos momentos de la vida de su madre en el capítulo final del libro, en una Tel Aviv lluviosa, el día en que se discutía ferozmente en la radio sobre si aceptar o no las compensaciones de guerra de Alemania.
un día en el que el agua que caía anegaba las tiendas bajo las que se hacinaban los cientos de miles de refugiados judíos de los países árabes, escribe, contextualizando una vez más la historia personal con la historia con mayúscula. La oscuridad, por eso vemos la intención del libro, es decir, es a partir de una historia muy personal, pero recrear la historia de Israel. Porque está, es decir, al mismo tiempo que está hablando del suicidio de su madre, está contextualizando históricamente. Es decir, están los refugiados árabes en las tiendas espantosas en las que los tuvieron durante varias décadas incluso. Y además eso, el problema es decir, era un problema moral en ese momento. En Israel se estaba debatiendo si aceptar o no, porque por una parte era como permitir que Alemania se absorber a Alemania por la tragedia que causó, y por otra parte necesitaban de ese dinero para poder crear el joven Estado. La oscuridad que dejará atrás en ese recorrido desde la oscuridad de la planta baja atiborrada de libros de un barrio modesto de Jerusalén hasta la luz del kibutz, allende las montañas, el niño pálido nacido de dos padres de la diáspora para convertirse en el joven kibutznik bronceado que desea a toda costa ser, que abandona una Jerusalén, cito, en la que se caminaba siempre como en un entierro, porque si levantáramos el pie, al instante vendría alguien y nos quitaría nuestro pedazo de suelo, nuestro bien más preciado, en cuyos patios, cito, y en las calles reinaba un silencio negro, tan profundo que hasta se podía oír el roce de las nubes al pasar entre los tejados y tocar las copas de los cipreses. Ese recorrido hacia la luz es también el recorrido que hace el autor en su intento por elucidar el porqué de la muerte de su madre, desde la oscuridad de la incomprensión que le lleva incluso hasta analizar el currículum del instituto al que acude ésta en su ciudad natal de Provno, por si pudo también influir en su suicidio. Un recorrido también desde el miedo permanente de víctima pasiva, de judío de la diáspora, hacia la luz del hombre nuevo que aspira a controlar su vida. Un viaje que lo lleva de la oscuridad en la que vive sumergida su madre a la luz de Nili, la alegre hija del bibliotecario del kibutz que se convertirá en su mujer. Es la historia de un niño consciente del peso trágico de la historia judía y del miedo constante a ser aniquilado que carga sobre los hombros y que le lleva a desear convertirse de mayor no en escritor sino en libro. Cito: a las personas se las puede matar como hormigas. También es difícil matar a los escritores, pero un libro, aunque se lo elimine sistemáticamente, tiene la posibilidad de que un ejemplar se salve y siga viviendo eterna y silenciosamente en una estantería olvidada de cualquier biblioteca perdida de Reykjavik, Valladolid o Vancouver. En esta obra prevalece en permanencia esa dicotomía entre la luz de Tel Aviv y de los fuertes y bronceados pioneros y la oscuridad de la Jerusalén en la que el autor nace y crece, a la que culpa de la depresión de su madre, una mujer europea refinada y romántica, rodeada en el modesto barrio de Keren Abraham en el que viven, cito, de tubos de zinc y pepinillos en vinagre, asaltada por olores a repollo, pescado hervido y orina seca. La historia con mayúscula está siempre presente en la obra, entrelazada en la narración. Su madre, Fania Musman, proviene de una familia rica judía de Rovno, una ciudad polaca en la que, cuenta la hermana de Fania, cito, no temían tanto a los alemanes como al nacionalismo antisemita de polacos, ucranianos y checos, en la que no había lugar para ellos, judíos, en ese carnaval en el que no pertenecían ni eran queridos. Y se pregunta si no era de extrañar, cito, que aspiráramos nosotros también a ser una nación como el resto de ellos. ¿Qué alternativa nos dejaban? Oz no juzga ni emite juicios de valor. Se esfuerza simplemente en mostrar y que el lector saque sus propias conclusiones, como hace en los últimos capítulos en los que recuerda a su padre con una ternura que me pareció conmovedora, simplemente mostrando el contraste entre las acciones del joven Oz, rebelde y dolido aún, arrogante y al volante de un tractor que conduce de modo temerario, que recoge en la estación de autobús a su padre, esforzadamente vestido para no desentonar en el kibutz, donde evita tocar temas conflictivos. Se encuentra como heredero de la ideología de Jabotinsky a la derecha, en el extremo ideológico opuesto al de los creadores del kibutz. Por eso me parece que es tan importante este libro, porque ayuda a entender el Israel de hoy. Con los mismos conflictos están allá presentes. El hecho de, por ejemplo, estos son, es decir, la familia del padre son descendientes, es decir, son de la ideología de Jabotinsky, Herut, de donde procede también Netanyahu. Y por otra parte está el kibutz en el extremo completamente opuesto. Y cuando se trata de escolarizar al niño, prefieren meterle en una escuela religiosa, que les pilla más lejos, a meterle en una escuela que sea de izquierdas.
Y el niño, el pequeño Oz, que además es hijo único, porque claro, viene de una familia ashkenaz, culta, muy tal, se encuentra de pronto metido entre familias numerosas de 12 niños, y allá también le cuesta adaptarse, y se salva de las palizas en el recreo. Se salva contando historias. Es decir, que aquí en este libro nos está dando también la oportunidad de descubrir el nacimiento de un escritor. Es decir, realmente es una obra generosa a todos los niveles. En toda la obra, Oz describe admirablemente las sensaciones en el magnífico fresco de una época, que es esta novela, en el que podemos percibir las distintas atmósferas en las que transcurre la historia, y lo hace con exquisita sensibilidad y economía. Como cuando, por poner un ejemplo, describe el recorrido a pie a la casa señorial en la zona este de Jerusalén, invitado por el árabe Silván, que quiere agradecer al tío Sashek, el funcionario de correos judíos que salvó de la cárcel a su hijo y el honor de la familia. La visita transcurre unos días antes de la resolución de las Naciones Unidas, un momento de enorme tensión. Cito: en esa calma ya se sentía un cierto aire de impaciencia, un vaho imperceptible de hostilidad contenida hacia estos tres intrusos claramente judíos. Pero ya que estáis aquí, en esta parte de la ciudad, realmente sería mejor para vosotros que no os demoraseis demasiado, que pasaseis por estas calles deprisa. Le parece que susurran las calles. Y en esa misma visita describe a estos judíos demasiado elegantes para la ocasión, vestidos con sus mejores y excesivamente calurosas ropas, junto a ingleses en manga de camisa y árabes refinados. La suave ironía con la que se describe a sí mismo después de que se dirijan a él con un señor. Cito: como se acerca un león a los leones, salí por tanto de la habitación inundada de humo de tabaco. Después descendí lentamente, con elegancia y evidente conciencia nacional, las escaleras de piedra tallada. Oz nos advierte sobre el lector que no quiere, y al que se refiere como el mal lector, y de paso explica cómo debe ser un lector bueno y lo que debe aprender de la lectura en general y de esta novela en particular, probablemente por tratarse en este caso concreto de una obra con marcado carácter personal. Él nos está abriendo realmente su corazón, su vida. Es decir, él nunca habló del suicidio de su madre hasta que escribió esta biografía. De hecho, los lectores de una de sus primeras obras, mi querido Mijael Sheli, descubren que tiene carácter autobiográfico. Solo lo descubren al leer esto, es decir, al leer 50 años después esta obra. Bueno, 50 años después no, unos 30 años después. Los malos lectores y los entrevistadores quieren que se les diga lo que realmente te ha pasado en la vida y no lo que después has escrito sobre ello en tus libros. El mal lector pretende que con mis propias manos tire mis uvas a la basura y le dé solo las pepitas. Oz le recomienda al lector que no pregunte. ¿Son hechos reales? Es lo que le pasa al autor. El espacio que el buen lector prefiere labrar durante la lectura de una obra literaria no es el terreno que está entre lo escrito y el escritor, sino el que está entre lo escrito y tú mismo. Es el poder de la literatura para acercar y para entender, que Oz siempre ha defendido en su escritura. El poder de la literatura para acercar y entender otras realidades, el de poder reconocerse en el otro. Nos advierte también de que nada es lo que parece y da el ejemplo de su abuela Shlomit, muerta aparentemente de un ataque al corazón. Escribe, cito: a menudo los hechos amenazan a la verdad. Su ataque al corazón, en la bañera, desaconsejados por el médico los 3 baños diarios con agua hirviendo que tomaba para matar los microbios, fue un hecho. Pero la verdad es que mi abuela murió de tanta limpieza y no de un ataque al corazón. Los hechos tienden a ocultarnos la verdad. La limpieza la mató. Va incluso más allá, hasta llegar al miedo de su abuela en una de sus entrevistas, en realidad por la fascinación que ejerce Oriente sobre ella. Es decir, que esa voluntad de querer lavarse a toda costa era más bien una especie como de temor a la atracción que sí que ejercía Oriente sobre ella. Pero bueno, eso ya es llevarlo mucho más allá, pero vamos, en sus propias palabras. Las palabras y el futuro escritor. El padre de Oz, filólogo, le inculca su propia visión racional y etimológica de las palabras, y su madre, a través de sus historias fantásticas de osos y troles, de trufas, ocas, ogros y brujas y de valles verdes, bosques y personajes extraños, abre y recrea con esas palabras desconocidas para él un universo fantástico. Unos padres desubicados en ese barrio de Keren Abraham, que no tenían muy claro dónde estaban. Cito: los dos llegaron a Jerusalén directamente desde los paisajes del siglo XIX, el padre con un romanticismo sanguíneo y batallador, la madre viviendo de acuerdo a un canon romántico diferente, un menú introvertido, melancólico. El barrio de Keren Abraham no tenía nada que ver ni con ella ni con él. Siempre pensaron en mudarse a otro barrio, cuando por fin las cosas les resultaran más fáciles. Tampoco se encontraban allí los intelectuales de primera.
Sus padres vivían con la sensación permanente de pérdida, de que la vida transcurría lejos, en la Europa anterior a Hitler. Su padre dominaba 17 idiomas y su madre leía Maupassant, Chekhov, Tolstoy, Balzac, Flaubert, Dickens, Thomas Mann y Zweig, entre muchos otros. Mi madre no me explicó las palabras, sino que puso delante de mis ojos, sin tener en cuenta mi corta edad, la vastedad de las lejanas y variopintas provincias de la lengua, lugares habitados por los pájaros lingüísticos del paraíso. Frecuentaban todos ellos la casa de Agnon, que ganaría el Premio Nobel de Literatura, que se encontraba frente a la del tío de su padre, Joseph Klausner, el famoso autor de Jesús de Nazaret, en cuya casa de Varsovia se reunían en sus tertulias todas las calles de Tel Aviv antes de convertirse en calles. El amor de Oz por las palabras contribuye también la maestra Zelda, su primer amor, que sacude y confunde y agita sus sentidos en completa sinestesia. Amaba el color de su voz, el olor de su sonrisa y el sonido de sus vestidos, de manga larga y casi siempre de color marrón azul oscuro, que se convertirá después en una gran y laureada poetisa. Cito: me gustaba la forma en la que la maestra Zelda ponía una palabra junto a otra. A veces ponía una palabra común, cotidiana, junto a otra, también normal y corriente, y de pronto, al combinarse, al estar la una junto a la otra, dos palabras normales que no están habituadas a estar juntas, experimentaban una especie de descarga eléctrica que enardecía mi espíritu deseoso de milagros léxicos. Aquí estamos viendo cómo va naciendo el escritor. También contribuye a su futura formación como escritor el espacio que su padre le cede para sus libros y en los que aprende a clasificar, y cómo el orden juega un papel fundamental en los mundos que crea. Es cierto que en la creación literaria influye mucho la organización de una obra, y también eso lo aprende. Es decir, aquí realmente nos está regalando el nacimiento de un escritor. El descubrimiento más tarde en el kibutz de Sherwood Anderson y de su libro Waynesburg, Ohio, que resulta clave para lanzarse a escribir, gracias al cual entiende que para ser escritor no necesita vivir la vida heroica de un Hemingway y que puede escribir sobre personajes aparentemente insignificantes, solo sobre lo que conoce, relatos protagonizados por personajes secundarios, no por mujeres sublimes, una epifanía que le devuelve todo lo que dejó atrás en Jerusalén. Cito: entendí de dónde venía, de una madeja recelosa de tristeza y fingimiento, de nostalgia, burla, ofensa e importancia provinciana, de educación sentimental, ideales anacrónicos, miedos ahogados, resignación y desilusión. Sherwood Anderson me abrió los ojos para escribir lo que tenía a mi alrededor. Gracias a él comprendí que el mundo escrito gira siempre alrededor de la mano que escribe, en el lugar en el que escribe. Donde tú estás, está el centro del universo. Su evolución ideológica tiene también que ver con las palabras. El uso inadecuado de la palabra arma que hace en uno de sus discursos Menachem Begin, Herut, Jabotinsky, y que en el argot juvenil tiene connotaciones sexuales que Begin claramente desconoce, básicamente quiere decir joder. Le produce hilaridad al joven Oz, que claro, cada vez que está oyendo el discurso de Begin en el escenario, todos mirándole completamente enaltecidos, y él va oyendo cada vez que dice arma y arma, está oyendo joder. Claro, al pobre niño le produce una hilaridad que pierde con ello las ganas de derramar su sangre, es decir, la grandilocuencia del Herut y la fascinación por la grandilocuencia del Herut, partido a la derecha del espectro político israelí al que pertenece su padre y toda su familia paterna. El libro de Zvi Livni sobre las ruinas es un libro en el que narra la historia de un grupo, de un poblado en el que ocurre una tragedia. Llegan soldados y matan a toda la población adulta, pero los niños consiguen refugiarse en una cueva, en una gruta, y después esos niños que se han refugiado en una gruta vuelven y reconstruyen sobre las cenizas. Entonces, sobre las ruinas, le marca a sí mismo profundamente. Desea que, como en el libro, muriese de una vez la generación del desierto, por lo que a los 14 años y medio, unos 2 años después de la muerte de mi madre, maté a mi padre y maté a toda Jerusalén. Me cambié el apellido y me fui solo al kibutz Hulda para vivir allí sobre las ruinas. Rechaza el mundo de su padre y también de paso su ideología cuando se une al kibutz. Quería que todo terminase, o al menos quería abandonar para siempre la casa y Jerusalén e ir a vivir a un kibutz. Quería dejar detrás de mí todos los libros y los sentimientos. Otro punto de inflexión ocurre en el kibutz cuando habla de los fedayín, de cuyos ataques se defienden montando guardia, y usa la palabra asesinos, y Avneri, un veterano del kibutz, le corrige. Pero esta es la cuestión. Como les quitamos lo que les quitamos en el 48, cuando ellos no quisieron la partición, ahora ya tenemos, y como ahora ya tenemos, no debemos quitarles más. Asesinos son Hitler, Stalin, ellos no. Pero nosotros también tenemos derecho a tener un país, no solo ellos. Y aquí se define realmente la ideología de Oz. Es decir, él
tiende un brazo hacia los árabes que quieren la convivencia. Es decir, él no está dispuesto a ceder bajo ningún concepto frente a los que quieren la destrucción de Israel. Conclusión. Esta novela, a mi parecer, de lectura obligatoria y una de las mejores de Amos Oz, nos ofrece, además de una historia muy personal, magníficamente narrada, un gran fresco histórico que ayuda a entender mejor el Israel actual, desde el nacimiento del Estado, pero también muchos años antes de que esto ocurra, a través de 100 años de la historia de la familia del autor y de la de muchos de los judíos europeos que, con sus sueños dispares, lo configuran. Esta novela nos permite además el privilegio de observar la evolución de Amos Oz hasta convertirse en el hombre que es hoy, su formación ideológica y el nacimiento del escritor. Gracias.